La película comienza en la ciudad de Cincinnati durante un día nublado que traerá mucho más que lluvia, al menos para Stephen Hutchinson, el gerente de una sucursal del Banco Nacional, Hubert, que había comenzado su día con buen pie ayudando a una señora. Con Hutchinson malherido, los atracadores someten a las demás personas valiéndose de un altavoz que les ordena que se lancen al suelo y que entreguen sus teléfonos. Si alguno intenta hacerse el héroe, Hutchinson pagará las consecuencias. Es así como consiguen que los empleados les abran las cajas fuertes con el efectivo. Una vez cargan hasta $3 millones en sus bolsos, los ladrones se retiran, no sin antes dejar un explosivo que hará ¡boom! Si algún testigo trata de llamar a la policía en los próximos 15 minutos. Lo tienen todo fríamente calculado. Incluso esto. Cambiando de escenario, la historia nos presenta a Jeffrey Hubert, el presidente de Hubert International, que se encuentra en una reunión con un grupo de potenciales y adinerados clientes. Sin embargo, se ve obligado a detenerse cuando le avisan del robo a su sucursal. Su asistente en la escena no puede darle muchos detalles debido a la presencia policial, pero si algo le quedó claro es que Hutchinson se ha ido. Es entonces que aparece el agente especial Jonathan Montgomery, el enviado del FBI para investigar el caso junto a su compañero Stockwell. Cuando le pregunta a la policía de Cincinnati por su tardanza, estos le revelan que los rehenes fueron amenazados con una bomba, pero en realidad se trataba de un estéreo de auto que no tenía conexión alguna con el explosivo. Los atracadores supieron engañarlos. En cuanto al explosivo, Montgomery se entera de que el detective Mims, de la policía, se adelantó para llevárselo en busca de huellas. Tal parece que no es la primera vez que ese detective se entromete en un caso del FBI. Hablando del rey de Roma, vemos al detective Mims y a sus compañeros siguiendo el rastro del dinero hasta un edificio abandonado. Al menos, a primera vista. Un laboratorio de drogas clandestino. ¿Por qué no me sorprende? Gracias al factor sorpresa, los oficiales logran someter rápidamente a los sospechosos en lo que Mims encuentra armas y mucho dinero. Por otro lado, el agente Montgomery se reúne con sus hombres para hablar acerca del caso. La única prueba que tienen es una huella dactilar de un tal James Jackson, un delincuente de poca monta que, según Stockwell, no pudo haber planificado el atraco a Hubert. Montgomery le da la razón señalando que los atracadores son profesionales, aunque no tienen nada que los lleve a ellos porque Mims se les adelantó. En ese momento interviene un agente joven preguntando por quién hablan. Y no es la primera vez que interviene. Stockwell, fastidiado, le pregunta si se cree un G.I. Joe, pero entonces Montgomery lo presenta como Wells, un agente recién salido de Cuántico con experiencia en las fuerzas especiales y también un francotirador condecorado. Al final de la reunión, Montgomery convoca a Wells a su oficina para preguntarle si le gusta fumar hierba, porque justamente esa fue la única pregunta en la que dudó con el polígrafo. Pese a que Wells asegura que no ha vuelto a probar hierba desde su adolescencia, Montgomery le explica que no le importa si sigue fumando. Lo que le importa es que sus hombres sean sinceros. Dicho eso, los agentes se dirigen a darle las malas noticias a la viuda de Hutchinson, quien acababa de volver a la ciudad. Mientras Montgomery se encarga de las condolencias, Wells se pasea por el lugar y se fija en las fotos familiares. Incluso le pregunta a la señora Hutchinson si ella trabaja sabiendo muy bien que sus ingresos dependían de su marido. Cuando su superior le pregunta por su comportamiento, Wells explica que el gerente de banco promedio gana $60,000 al año, aunque la señora Hutchinson vive en una casa de $2 millones y sus hijos van a una academia privada. Aquí hay gato encerrado. A esto, Montgomery añade que la mujer no se sorprendió al verlos, lo que quiere decir que esperaba su visita. Más adelante, los agentes se presentan en la comisaría para interrogar a James Jackson, el sospechoso cuyas huellas estaban en la bomba. Inevitablemente se cruza con el detective Mims y Montgomery no pierde la oportunidad de recordarle quién manda. Después de todo, el dinero robado pertenece a la Reserva Federal. Muy chistoso.
aunque eso solo le sirve para enojar aún más a la gente. Una vez que él reafirma su autoridad, Mims le revela que las huellas no pertenecían a James Jackson, sino a T.J. Jackson, un comando del ejército que falleció hace un tiempo. James Jackson es su hermano menor. Aún así, Montgomery cree que alguien más usó las huellas para despistar, pues es imposible que un pandillero como James pueda organizar un atraco como el de Hoover. Antes de retirarse, el veterano le pregunta a Mims y a su compañero cuánto dinero confiscaron de la redada en el laboratorio. Ellos responden al unísono que no encontraron nada. Sí, claro. De vuelta con el equipo del FBI, Wells cuenta que T.J. Jackson pertenecía a un grupo de excomandos que se rebelaron y secuestraron a un ciudadano en 2011. No era otro que Alexander Hoover, el aquel entonces presidente de Hoover International. Su intención era pedir un cuantioso rescate por él, pero su plan se torció y Alexander acabó muerto. Tras eso, Jeffrey Hoover, su hermano mayor que ya conocemos, heredó la presidencia de su compañía. Por otro lado, los enmascarados vuelven a la carga sorprendiendo a otro gerente del banco Hoover en su camino al trabajo. Con la misma voz robótica, le ordenan a Will que abra las cajas de seguridad o de lo contrario, matarán a su familia. Uno de los ladrones se quedará atrás para asegurarse de eso. Con el teléfono del gerente, los atracadores contactan a Dangley, un miembro del equipo de seguridad de Hoover, al que le ordenan que vaya a la sucursal de Westchester. Con un audífono en su oído, Will se adentra en el banco mientras recibe órdenes de los ladrones, quienes le hacen abrir unas cajas de seguridad específicas. Cuando una empleada se percata de los ladrones, el gerente la intercepta inmediatamente, evitando que active la alarma. Por desgracia, no consigue alcanzar al guardia, quien acaba recibiendo un disparo en su intento de hacerse el héroe. Una vez los ladrones obtienen lo que querían, uno de ellos le ordena a la mujer que haga presión en la herida del guardia. A la llegada de Dagley, un atracador lanza una segadora en su auto, obligándolo a salir. Es entonces que el enmascarado lo somete y le muestra una bala que él parece conocer. Al enterarse del atraco, Jeffrey estalla de frustración y toma un bate para desahogarse con todo su apartamento. Le han robado otra vez, y esta vez no se llevaron dinero, sino sus documentos personales y los de otra persona muy importante. Volviendo con Montgomery, este se encarga del interrogatorio de Will, haciendo énfasis en por qué un gerente común y corriente puede abrir una caja de seguridad sin su respectivo dueño. Will se limita a decir que tiene permisos especiales, pero eso no basta para el agente, quien le recuerda que tuvo mucha suerte en el atraco. No solo lo dejaron vivo, sino que no tocaron a su familia. No todos los rehenes tienen ese privilegio. You motherfucker, your wife is alive. But that's not your problem, is it? Finalmente, Will abre la boca y le comenta que el presidente de un banco no suele visitar sus sucursales. O al menos eso aplica con la mayoría porque Jeffrey visita demasiado la sucursal de Westchester, sobre todo después de que cierran. En su regreso al cuartel del FBI, Montgomery recibe una bala de la escena del crimen con la huella de, adivinen, T.J. Jackson. En ese momento, el hombre es abordado por la agente Chase, la cual ha estado investigando por su cuenta y descubrió que los ladrones donaron el dinero del primer ataque a una organización cristiana. Pues bien, da la casualidad que todos los donativos a esa organización pasan primero por la policía, y más específicamente por las manos de Mims. Si bien admite que se llevó algo de dinero, el detective jura que no tiene nada que ver con los atracadores. De igual forma, Montgomery no piensa quitarle el ojo de encima. Wells, por su parte, se reúne con Vanessa, una reportera que ha estado haciendo bastante ruido alrededor del caso. Según ella, 7 de los 16 diputados de Ohio tienen cuentas en la sucursal Hoover de Westchester, incluyendo un senador. Es obvio que algo se traen con Jeffrey. Mientras tanto, Stockwell encuentra a Montgomery en el bar de siempre, viendo su copa con melancolía. No sería la primera vez que lo encuentra en este estado. What do you think Velasquez is doing right now? Fuck. Getting high? Remembering how he killed my wife? Eso explica muchas cosas.
En eso ven en las noticias que los atracadores donaron su botín a la beneficencia. Se supone que esa información no debe llegar a la prensa. Durante el funeral de Hutchinson, Montgomery y Stotwell se mantienen bien atentos a los movimientos de la señora Hutchinson, aunque hay otra persona presente que atrae su atención. Cook, el senador de Ohio que casualmente vive en Westchester. En paralelo, Wells es asignado a vigilar a Mims, por lo que no tiene otra que llevárselo a interrogar a un testigo del último atraco, que alcanzó a escribir la matrícula de la furgoneta de los ladrones. Tras entregarle el número, el hombre le pregunta si hay posibilidad de recomendarlo en la Academia Cuántico. Regresando con Montgomery, Chase le revela que el fallecido Dagley era el oficial al mando de la unidad de DJ en el ejército. Fue el único que no se corrompió y de hecho los denunció ante las autoridades, lo que implica que su trabajo en Hoover International no era coincidencia. Tras eso, Montgomery recibe unas fotos de Jeffrey y el senador Cook estrechándose la mano más de la cuenta. Si la ciudad se enterara de esto. Al buscar la matrícula en la base de datos, Wells descubre que está a nombre de James Jackson. Esta vez, sí parece ser el culpable. Al final de su jornada, Montgomery regresa a su apartamento vacío solo para quedarse viendo a la nada, junto a una copa de vino y una pistola. Uno de los dos terminará matando eventualmente. How are you this evening? Añadimos un tercero: esquizofrenia. Bromas aparte, el hombre se topa con el líder de los enmascarados hablándole por medio de su laptop. El criminal, que se hace llamar Robin Hood, afirma que podría ayudarlo a acabar con un mal mucho más grande que él. Cuando el agente le saca en cara que mató a 2 personas, el ladrón responde que eran de los malos. How do you know that? Eye for an eye. Robin Hood, en una cruzada de venganza, no suena propio de él. En eso, el criminal le revela que le mandó las fotos a Jeffrey con el senador. Aunque eso no era el plato fuerte. Los otros documentos robados son las pruebas de que Hoover International es un hervidero de corrupción que ha esparcido sus tentáculos por todo el país. Igualmente, Montgomery no piensa usarlos como evidencia cuando fueron obtenidos a través del robo y el homicidio. How does it feel knowing the man who murdered your wife is still breathing while your wife rots? Esa fue personal, aunque tiene un punto. A veces hacer lo correcto significa romper las reglas. Intrigado, el agente decide verse cara a cara con Jeffrey Hoover para hacerle unas cuantas preguntas. Acerca de su hermano Alexander, Jeffrey afirma que tenían una buena relación pese a que estaban separados por 20 años. Montgomery lo detiene en ese punto señalando que Alexander no siguió los pasos de la familia. Mientras que Jeffrey y los demás estudiaron carreras como comercio y derecho, Alexander se decantó por la filosofía y redactó una tesis excelente sobre la corrupción del gobierno y su impacto negativo en la sociedad. Quite the young liberal. I take it you lean a little more to the right. Lo que faltaba, discurso político. Montgomery va al grano y le pregunta por qué el senador Cook tiene una caja de seguridad en una sucursal de Westchester. Mejor dicho, ¿qué está ocultando el senador? Jeffrey se deja de modales y llama a seguridad. Pero lejos de intimidarse, el agente le pregunta qué se trae entre manos antes de que acabe como Hutchinson y Dagley. Or you can make a move and I'll shatter your face against those floor-to-ceiling windows. That's one of the things that could happen. Y entre esas cosas tenemos un tercer atraco, porque nunca son suficientes. La diferencia es que esta vez eligieron la sede principal de Hoover International, y el agente Montgomery ya andaba por ahí. Sin piedad alguna, el líder de los ladrones asesina al guardia, dejando a Montgomery sin otra opción que dispararle. Mientras, los otros atracadores se abren paso a la salida, desatando un intenso tiroteo contra los guardias, en lo que Montgomery trata de proteger a Jeffrey. En medio del caos, el falso Robin Hood se levanta, revelando que sobrevivió gracias a su chaleco antibalas. Segundos después, un guardaespaldas herido termina encañonado por el jefe de los ladrones, el cual promete perdonarlo si baja el arma. No!
What are you doing? Montgomery entra en acción enseguida, sometiendo y desarmando al criminal, aunque entonces otro ladrón toma como rehén a una mujer. Frente a esta situación, el agente les ofrece la opción de irse con el dinero, algo que afortunadamente acaba funcionando. En el ocaso de la batalla, el agente se topa con un ladrón caído, evidenciando que quedan 3. El detective Mims no tarda en aparecer, lo que reaviva las sospechas de Montgomery. Sin embargo, no puede detenerlo sin pruebas. En el cuartel del FBI, los agentes intentan descifrar la identidad del atracador fallecido, ya que se quemó las huellas dactilares y se había quitado las muelas. Esa clase de dedicación solo se ve en el ejército. O los atracadores quieren usar a TJ como tapadera, o quieren decir algo sobre TJ. Y todo indica que es la segunda opción. En una foto de la antigua unidad de TJ, se puede apreciar a Hutchinson, Dagley y al mismísimo Cook, el cual sirvió en el ejército antes de convertirse en senador. El punto en común de todos es Jeffrey Hubert, por lo que Chase se atreve a teorizar que él organizó el secuestro y asesinato de su hermano Alexander para apoderarse del banco. Justo entonces, Montgomery es informado de que la policía acaba de soltar a Jeffrey, porque sí, quería mantenerlo retenido como sospechoso. Casualmente, el agente lo encuentra junto a Cook. Frente a las quejas del empresario, el agente vuelve a darle las condolencias por la muerte de su hermano. Es una pena que haya muerto apenas un año antes de heredar Hubert International. Por otro lado, Wells y Mims, que ya se llevan mejor, visitan a la viuda de TJ. Al encontrar unos cuantos fajos de billete, la mujer admite que James la ayuda de vez en cuando, mas no sabe de dónde él saca el dinero. Los hombres deciden guardar su secreto con tal de que guarde secreto sobre ellos si la visitan otros oficiales. Volviendo con Montgomery, los ladrones le envían los documentos de los que hablaban, que efectivamente describen las actividades ilegales de Hubert International. ¿Por qué Jeffrey guardaría algo tan incriminatorio en vez de destruirlo? Simple, porque si alguno de sus socios se atreve a traicionarlo, él podría arrastrarlo consigo. So what are you gonna do with this? I want to shove it up his ass. I love it. Fiel a su promesa, Montgomery le envía esta información a Vanessa para que haga lo suyo en la prensa. Wells elogia a su jefe por esta decisión, afirmando que está haciendo lo correcto. El veterano lo detiene de inmediato, explicando que si está haciendo esto es para detener a los enmascarados que convirtieron su ciudad en una zona de guerra. Aunque Wells sigue firme en su postura. Montgomery entonces le cuenta la historia de su esposa, un agente como él que estaba trabajando de encubierto para arrestar a Mateo Velázquez, un temido capo. Por desgracia, Velázquez fue más veloz y la torturó hasta matarla. Para cuando el capo fue arrestado, por poco salió libre gracias a que Mims le mintió al fiscal en un intento de ayudar a Montgomery. Estaba tratando de hacer lo correcto, ¿no? And by the way, Velasquez gave money to charity too. Nobody ever thinks they're the bad guy. Más adelante, Wells se topa con un ebrio Mims merodeando por las calles. Cuando lo lleva hasta su casa, el detective se quiebra y confiesa que su esposa tiene cáncer terminal. Quiere dejarla ir, pero tampoco quiere que se vaya. Beber es lo único que le queda. Finalmente, el reportaje de Vanessa sale a la luz, y con él, el complot detrás de la muerte de TJ. Jeffrey había conspirado con Cook para impedir que Alexander se hiciera cargo de la empresa. Informaron a la unidad de comandos sobre una supuesta amenaza terrorista en Costa Rica, donde Alexander se estaba hospedando temporalmente. Los comandos enviados fueron considerados renegados y luego emboscados por un equipo de fuerzas especiales que desconocía su inocencia. El resto ya se lo saben. A raíz de este escándalo, Jeffrey comienza a sacar el dinero en efectivo de una de sus sucursales, pues sus cuentas bancarias fueron congeladas. El equipo de Montgomery se pone manos a la obra tratando de ubicar el dinero. En medio de eso, el veterano se pregunta quién se encargó del escuadrón de TJ. Saben que Digley los delató, pero ¿a quién envió Cook para ponerlos a dormir? En la siguiente escena vemos a la viuda de TJ cantando en un club y entre sus espectadores está Montgomery y otra persona. You must think I'm pretty foolish to be here, huh? No, when you love someone, life just isn't life without him. Con ustedes, TJ en persona, vivito coleando y también culpable. Caída la noche, Stotwell le comenta a Wells de una pista sobre un helicóptero de Jeffrey que podría usar para llegar al aeropuerto y así salir del país. Es precisamente lo que deben evitar.
Cuando Montgomery interroga a TJ, esta afirma una y otra vez que no tuvo nada que ver con los atracos. Molesto, TJ reclama que lleva 5 años viendo a su esposa y a su hijo desde la distancia, incapaz de hacer contacto con ellos porque entonces sus enemigos descubrirían que sigue vivo. En cuanto a sus huellas que fueron halladas en los atracos, él teoriza que las usaron para guiar a la gente hasta Jeffrey. Who's they? Why are you covering for them? Ante el silencio del hombre, Montgomery cambia de tema y le pregunta por lo que pasó en Costa Rica. Con dolor, TJ le cuenta que fueron tras la pista de una presunta amenaza terrorista, una excusa que los hizo matar a unos universitarios estadounidenses. Tras eso, fueron sorprendidos por un escuadrón de fuerzas especiales que los aniquilaron en segundos, a excepción de TJ. Es ahí donde el interrogatorio debe detenerse, pues Montgomery es informado de que los hombres de Mims fueron pillados con parte del botín robado. Mims, que convenientemente no estaba con ellos, le asegura a Montgomery que estaban investigando una pista, aunque eso no satisface a la gente. En su lugar, lo acusa de llevar a sus hombres a una trampa solo para quedarse con su parte del dinero. El detective insiste explicando que llegaron a esa casa gracias al sujeto que anotó el registro de la matrícula de los atracadores. Entre risas, el agente le pregunta por qué le ocultó una pista tan importante al FBI. Wells had the lead. Yeah, Wells brought me the lead. Al echarle un vistazo al expediente de Wells, el agente descubre que en 2011 fue desplegado en Panamá, justo al lado de Costa Rica. En estos momentos, vemos a Wells tratando de detener en vano el helicóptero de Jeffrey. Stockwell lo reprende furioso, recordándole que no es sensato dispararle a un helicóptero en plena ciudad. De pronto, un par de hombres aparecen en la azotea y encañonan a Stockwell. Son 2 de los atracadores y Wells es el tercero. Pese a que no quiere lastimar a Stockwell, este se sacude de sus hombres y se abalanza sobre él acusándolo de traidor. Sin embargo, para cuando Montgomery llega, los atracadores ya se habían ido, dejando a un golpeado Stockwell. Luego de recordar un detalle de sus rondas con Wells, Mims logra encontrar el túnel en el que se esconde y lo pilla preparándose para huir con el botín. Mims, desesperado, le pide que le devuelva el dinero para entregarlo a la policía y así limpiar su reputación. Es lo mínimo que su esposa merece. Quizás podría salvarla haciendo lo correcto por primera vez. Don't make me do this! I need you to stop doing this! Entre lamentos, Wells manda a llamar a una ambulancia mientras que Mims le pide que le diga a su esposa que murió siendo bueno. Un tiempo después, Montgomery ubica a Wells en Tijuana, México, y le recuerda los crímenes que cometió. 10 personas asesinadas. 11 si incluimos a Velázquez, que fue asesinado en prisión de la misma forma que la esposa de Montgomery. Eso no pudo ser coincidencia. En su defensa, Wells reclama que lo engañaron tal como al escuadrón de TJ para cometer una masacre. Para cuando se dio cuenta, él y sus hombres salvaron a TJ, pero ya era tarde para sus otras víctimas. Desde entonces, Wells juró vengarse de Jeffrey y de Cook, algo que consiguió a medias. Por sacar el lado positivo, al menos TJ volvió con su familia. Al escuchar que Wells desea continuar con su cruzada de venganza, Montgomery le aclara que perdió ese privilegio al convertirse en un justiciero. Todavía tiene muchas deudas que pagar, empezando con el dinero que robó. I trusted you once, you betrayed me. I want to trust you again. Don't make me regret it. Mientras se aleja, el agente se topa con Jeffrey en otra mesa y comparte una copa de vino con él, fingiendo que está de turista. Aún así, el empresario le recuerda que aquí no tiene jurisdicción, mientras que él podría ordenarle a sus mercenarios que lo maten. I'll go to hell so you can go to heaven. Los sicarios de Jeffrey ni alcanzan a desenfundar sus armas, pues Wells los elimina rápidamente. En el tiroteo, Montgomery y Wells se apuntan mutuamente para acabar retirándose, cada uno por su lado.